Quiero comenzar con una pregunta incómoda. De esas que no se responden rápido. De esas que se sienten más de lo que se piensan. ¿Qué pasaría si alguien predica toda su vida, pero al final nunca conoció verdaderamente a Dios? No es una pregunta teórica. Es una posibilidad real. Piénsalo por un momento. Años de sermones. Domingos tras domingos. Consejos dados. Personas guiadas. Ministerio activo, agenda llena, resultados visibles. Y aún así, en lo más profundo, un corazón distante. Vacío. Seco. Desconectado. Porque hay algo que pocos se atreven a decir. Es posible hablar de Dios sin caminar con Él. Es posible enseñar verdad y no ser transformado por ella. Es posible tener un ministerio y perder el alma en el proceso. Y aquí es donde todo se vuelve serio. Porque entonces el problema ya no es solo personal. Se vuelve espiritual. Se vuelve eterno. Ahora déjame llevar esto aún más profundo. ¿Qué pasaría si el mayor peligro del liderazgo espiritual no es el fracaso visible, sino el éxito sin intimidad con Dios? Cuando todo parece estar bien por fuera, pero por dentro algo se ha apagado. Cuando la voz sigue predicando, pero el corazón ya no arde. Cuando se mantiene la estructura, pero se ha perdido la presencia. Eso es peligroso. Muy peligroso. Porque puedes engañar a otros. E incluso engañarte a ti mismo. Pero no puedes engañar a Dios. Y es exactamente aquí donde entra un libro que no fue escrito para agradar. Fue escrito para despertar. Para sacudir conciencias. Para confrontar corazones. Para romper la ilusión de un ministerio superficial. Estoy hablando de El pastor reformado de Richard Baxter. Un mensaje crudo. Directo. Sin filtros. Sin adornos. Un libro que no te va a aplaudir. Te va a examinar. No te va a motivar superficialmente. Te va a confrontar profundamente. Y quiero advertirte algo desde ya. Este no es un contenido ligero. No es para escucharlo distraído. No es para consumirlo y seguir igual. Es un llamado urgente. A detenerte. A mirarte con honestidad. A evaluar tu vida. Tu fe. Tu relación con Dios. Es un llamado a despertar. Antes de que sea demasiado tarde. A volver a lo esencial. A lo verdadero. A lo eterno. Porque al final, no se trata de cuánto hiciste para Dios, sino de cuánto caminaste con Él. Sección 1. El problema real. Richard Baxter observó algo en su tiempo. Pero lo inquietante es esto. No solo sigue pasando hoy. En muchos lugares se ha normalizado. Líderes ocupados. Pero espiritualmente vacíos. Agendas llenas. Pero vidas devocionales descuidadas. Pastores predicando con claridad. Pero viviendo con desconexión. Ministerios creciendo en estructura. Pero debilitándose en esencia. Y aquí es donde la tensión aumenta. Porque externamente, todo puede parecer correcto. Incluso exitoso. Hay reuniones. Hay organización. Hay movimiento. Pero internamente, algo se está apagando. Y Baxter lo resume con una frase que corta como un bisturí. Muchos predican, pero pocos realmente pastorean. Detente ahí. Porque predicar es visible. Pero pastorear es personal. Predicar puede hacerse desde una plataforma. Pero pastorear ocurre en lo oculto. En conversaciones. En lágrimas compartidas. En discipulado real. En vidas acompañadas. Y cuando eso se pierde, el ministerio comienza a deformarse. Se mantiene la forma,
pero se pierde el fondo. Se conserva el mensaje, pero se diluye el corazón. Y entonces sucede algo peligroso. Se reemplaza la profundidad por actividad. La intimidad con Dios por responsabilidades. La presencia por productividad. Y sin darnos cuenta, el ministerio deja de ser un llamado y se convierte en una rutina. Se hace lo que hay que hacer, pero ya no se siente lo que se hacía antes. La voz sigue hablando, pero el alma ya no arde. La estructura sigue funcionando, pero el espíritu está cansado. Y aquí está el verdadero problema. No es falta de conocimiento. No es falta de recursos. No es falta de oportunidades. Es una desconexión interna. Un corazón que lentamente se fue alejando de la fuente. Y lo más peligroso de todo es que esto no ocurre de un día para otro. Sucede en silencio. Poco a poco. Sin ruido. Primero se pierde el asombro. Luego la pasión. Y finalmente, la presencia. Hasta que un día te das cuenta de que sigues ministrando. Pero ya no estás siendo transformado. Sigues guiando a otros. Pero tú mismo estás estancado. Sigues hablando de Dios. Pero ya no caminas cerca de Él. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Estoy viviendo lo que predico? ¿O simplemente estoy repitiendo lo que sé? Porque si eso no se confronta, el ministerio puede seguir creciendo, mientras el alma se va secando. Y ese es el problema real. Sección 2. El llamado más fuerte, cuida tu alma. Si hay un punto que atraviesa todo el mensaje de Richard Baxter como una espada, es este. Antes de cuidar a otros, cuida tu propia alma. No es una sugerencia. No es un consejo opcional. Es una prioridad innegociable. Porque aquí hay una verdad que incomoda, pero libera. Tu ministerio nunca será más profundo que tu vida espiritual. Puedes construir estructuras grandes. Pero si tu interior está vacío, todo será superficial. Puedes influir en muchos. Pero si no estás siendo transformado, tu impacto será limitado. Y aquí es donde la lógica del reino choca con la lógica humana. El mundo dice: haz más, produce más, alcanza más. Pero este llamado dice: detente, examina, vuelve a la fuente. Porque hay algo que no se puede falsificar. La intimidad con Dios. Puedes preparar sermones. Pero no puedes fabricar un corazón encendido. Puedes estudiar teología. Pero no puedes simular una relación viva con Dios. Puedes hablar correctamente. Y aún así, vivir desconectado. Por eso esta frase pesa tanto. No puedes guiar a alguien a un lugar donde tú nunca has estado. No puedes enseñar pasión si tu alma está seca. No puedes hablar de rendición si tú no has rendido tu corazón. No puedes invitar a otros a caminar con Dios si tú mismo caminas a distancia. Y Baxter lo dice sin suavizarlo. El mayor peligro del ministerio es un corazón no convertido. Detente ahí un segundo. Porque esto rompe una falsa seguridad muy común. Pensar que hacer cosas para Dios es lo mismo que estar con Dios. Y no lo es. Aquí está lo fuerte. Alguien puede predicar con claridad, explicar doctrina con precisión, servir con disciplina, liderar con excelencia. Y aún así, estar lejos de Dios. Sin comunión real. Sin quebrantamiento. Sin dependencia. Eso significa que el ministerio puede convertirse en una máscara. Una plataforma que oculta una vida espiritual descuidada. Y ese es un terreno peligroso. Porque mientras más crece la responsabilidad, más fácil es esconder la sequedad. Más actividad.
Menos reflexión. Más exposición. Menos intimidad. Hasta que llega un punto crítico, donde sabes qué decir, pero ya no sientes lo que dices. Donde conoces el lenguaje espiritual, pero has perdido la sensibilidad espiritual. Y entonces la pregunta deja de ser teórica y se vuelve personal. ¿Estoy viviendo lo que predico? ¿O simplemente estoy repitiendo lo que sé? ¿Mi vida confirma mis palabras? ¿O mis palabras compensan mi vacío? Porque al final, Dios no unge personajes. Dios transforma personas. Y si esto no se confronta, si no se corrige a tiempo, el daño no se queda en lo personal. No es solo tu alma la que sufre. Es espiritual. Y comienza a afectar a otros. Porque un líder desconectado inevitablemente guía a otros desde su desconexión. Y eso tiene consecuencias eternas. Sección 3. Pastorear personas, no multitudes. Aquí es donde Richard Baxter rompe por completo el paradigma. Y lo hace de una manera que sigue siendo incómoda hoy. Porque redefine el ministerio desde la raíz. El ministerio no es solo predicar desde un púlpito. No es solo preparar mensajes. No es solo enseñar verdades generales. El ministerio es más cercano. Más personal. Más encarnado. Es conocer personas. Es llamar por nombre. Es mirar a los ojos. Es discipular. No desde la distancia, sino desde la relación. Es acompañar procesos. Caminar con alguien en su dolor. Sostener en la duda. Corregir con amor. Celebrar pequeños avances. Y aquí Baxter introduce una idea que, para su tiempo, era radical. Y que para hoy sigue siendo revolucionaria. El cuidado personal transforma más que los mensajes generales. Piénsalo bien. Una multitud puede escucharte, pero no necesariamente cambia. Puede emocionarse, pero no necesariamente crece. Puede aplaudir, pero no necesariamente se transforma. Pero una persona que es conocida, acompañada y discipulada, puede ser profundamente transformada. Porque la transformación real no ocurre solo en la información. Ocurre en la relación. Y esto confronta directamente el modelo que muchas veces se ha construido hoy. Iglesias llenas. Pero relaciones vacías. Mensajes impactantes. Pero sin seguimiento. Programas bien estructurados. Pero vidas no acompañadas. Mucha asistencia. Pero poco discipulado real. Y entonces aparece una tensión incómoda. Porque es más fácil hablarle a muchos que caminar con uno. Es más fácil predicar un mensaje que invertir tiempo en una vida. Es más fácil medir números que formar discípulos. Pero el llamado nunca fue a impresionar multitudes. Fue a transformar personas. Porque una multitud puede ocultar la superficialidad. Pero una vida cercana revela la realidad. Y aquí está el punto clave. El ministerio no se mide solo por cuántos te escuchan, sino por cuántos están siendo formados. No se trata de alcance. Se trata de profundidad. No se trata de visibilidad. Se trata de fidelidad. No se trata de cuántos vienen, sino de cuántos crecen. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable y necesaria. ¿Estamos formando discípulos? ¿O solo acumulando oyentes? ¿Estamos invirtiendo en personas? ¿O simplemente gestionando multitudes? Porque al final, Jesús no dejó multitudes organizadas. Dejó discípulos transformados. Y ese sigue siendo el estándar. Sección 4. La urgencia del mensaje. Richard Baxter vivía con una convicción que hoy resulta incómoda, pero absolutamente necesaria.
Las almas están en juego. No como una frase religiosa. No como un concepto abstracto. Sino como una realidad viva. Presente. Urgente. Porque esto cambia completamente la perspectiva del ministerio. Esto no es teoría. No es filosofía. No es contenido para consumir. Es eternidad. Es destino. Es vida o muerte espiritual. Y cuando esa convicción se instala en el corazón, todo cambia. La forma de hablar cambia. La forma de servir cambia. La forma de vivir cambia. Por eso Baxter insistía, en esencia, en algo que sacude. Predica como si fuera la última vez. Detente un segundo ahí. No como un recurso emocional, sino como una postura real. Como si tú fueras a morir pronto. Y esta fuera tu última oportunidad de decir la verdad. Como si ellos fueran a morir pronto. Y esta fuera su última oportunidad de escucharla. Porque tarde o temprano, eso dejará de ser una hipótesis. Y se convertirá en realidad. Y cuando entiendes eso, la superficialidad pierde sentido. El mensaje deja de ser decorativo. Y se vuelve urgente. Las palabras dejan de ser rutina. Y se vuelven carga. Ya no hablas por cumplir. Hablas porque importa. Porque pesa. Porque arde. Porque es real. Y aquí es donde viene la confrontación directa. ¿Cuántas veces predicamos sin urgencia? ¿Cuántas veces servimos sin carga? ¿Cuántas veces hablamos de Dios sin sentir el peso de lo eterno? Mensajes correctos, pero sin fuego. Palabras bien estructuradas, pero sin convicción. Actividades constantes, pero sin conciencia de eternidad. Y eso revela algo profundo. El problema no es falta de conocimiento. Sabemos qué decir. Sabemos qué hacer. Sabemos cómo estructurarlo. El problema es falta de convicción. Falta de ese peso interno que transforma un mensaje en un clamor. Falta de esa claridad que convierte palabras en vida. Falta de esa urgencia que rompe la indiferencia. Porque cuando la eternidad deja de ser real en el corazón, el ministerio se vuelve liviano. Se vuelve predecible. Se vuelve rutinario. Pero cuando la eternidad vuelve a ocupar su lugar, todo se redefine. Cada palabra cuenta. Cada momento importa. Cada persona tiene valor eterno. Y entonces ya no predicas para informar. Predicas para que alguien despierte. Para que alguien regrese. Para que alguien sea transformado. Porque entiendes algo que no puedes ignorar. No siempre habrá otra oportunidad. Y eso cambia la forma en la que hablas. Y la forma en la que vives. Sección 5. La responsabilidad del líder. Este es, sin duda, uno de los puntos más sobrios y más decisivos del mensaje de Richard Baxter. Porque no apela a la emoción. Apela a la responsabilidad. Y lo hace con una afirmación que no se puede suavizar. Los líderes darán cuenta a Dios por las almas que pastorean. No es simbólico. No es metafórico. Es una realidad espiritual. Y cuando esto se entiende, el ministerio deja de verse igual. Porque entonces el estándar cambia completamente. No por números. No por eventos. No por reputación. No por crecimiento visible. Por personas. Por vidas reales. Por historias. Por procesos. Por almas que fueron confiadas, no asignadas al azar, sino entregadas con propósito. Y aquí es donde todo se redefine. Porque el ministerio deja de ser una plataforma para destacar. Y se convierte en una responsabilidad sagrada que pesa. Ya no se trata de construir algo grande, sino de cuidar bien lo que ya fue confiado. Ya no se trata de impresionar.
sino de ser fiel. Y eso confronta profundamente la mentalidad moderna. Porque muchas veces, consciente o inconscientemente, el enfoque se desplaza. ¿Cómo crezco? ¿Cómo expando? ¿Cómo impacto más? Pero este llamado cambia la pregunta raíz. La vuelve más incómoda, pero también más verdadera. ¿Estoy siendo fiel con lo que Dios me confió? Fiel en lo oculto. Fiel en lo pequeño. Fiel cuando nadie ve. Fiel cuando no hay reconocimiento. Porque la fidelidad no se mide en aplausos. Se mide en integridad. Y aquí hay algo que no se puede ignorar. Liderar personas no es administrar recursos, es cuidar almas. Y las almas no se reemplazan. No se optimizan. No se gestionan como números. Se acompañan. Se forman. Se protegen. Se aman. Y eso implica carga. Implica tiempo. Implica entrega real. Porque cada decisión, cada palabra, cada omisión incluso, tiene impacto espiritual en otros. Y eso eleva el nivel de responsabilidad a algo profundamente serio. Porque algún día, todo líder tendrá que rendir cuentas. No frente a una audiencia. No frente a métricas. Sino delante de Dios. Y en ese momento, no importará cuántos te escuchaban, sino a cuántos cuidaste. No importará cuán visible eras, sino cuán fiel fuiste. No importará lo que construiste externamente, sino lo que formaste internamente en otros. Y esa perspectiva no aplasta, pero sí alinea. No paraliza, pero sí purifica las motivaciones. Porque te recuerda algo esencial. El ministerio no es tuyo. Las personas no son tuyas. La obra no es tuya. Te fue confiada. Y la pregunta que queda resonando no es cuánto lograste, sino, ¿fuiste fiel con lo que se te entregó? Para concluir, quiero cerrar con esto. Y no quiero que lo escuches rápido. Quiero que lo sientas. Porque lo que hemos visto no es simplemente contenido. Es un espejo. El mensaje de Richard Baxter no fue diseñado para hacerte sentir bien. Fue diseñado para hacerte despertar. Y por eso, incomoda. Porque no acaricia el ego. Lo confronta. No suaviza la realidad. La expone. No te dice lo que quieres escuchar. Te obliga a enfrentar lo que necesitas ver. Este no es un libro cómodo. No es de esos que te motivan por un momento. Y luego sigues igual. No. Este mensaje tiene otra naturaleza. Te examina. Te sacude. Te lleva a hacer preguntas que quizás has evitado por mucho tiempo. Y justamente ahí está su poder. Porque revela una verdad que no podemos ignorar. Aunque quisiéramos. No basta con servir a Dios. Hay que caminar con Él. No basta con estar ocupado en cosas espirituales. Si tu vida espiritual está vacía, no basta con enseñar verdad. Si esa verdad no te está transformando, no basta con hablar de fe. Hay que vivirla. En lo secreto. En lo cotidiano. Cuando nadie está mirando. Porque ahí es donde se define todo. Y esto va aún más profundo. No basta con liderar. No basta con influir. No basta con construir algo visible. Hay que ser transformado. Desde adentro hacia afuera. Porque puedes sostener una imagen, pero no puedes sostener una vida sin raíz. Puedes mantener una estructura, pero no puedes producir fruto real sin conexión. Y tarde o temprano, lo interno siempre se revela. Por eso este mensaje no termina en información. Termina en decisión. En un punto de quiebre. En una pregunta que no puedes esquivar. ¿Voy a seguir haciendo ministerio?
¿O voy a volver a Dios? ¿Voy a seguir repitiendo lo que sé? ¿O voy a vivir lo que predico? ¿Voy a conformarme con lo externo? ¿O voy a cuidar lo eterno? Porque al final, no se tratará de cuánto hiciste, sino de quién te convertiste. No se tratará de cuánto hablaste de Dios, sino de cuánto caminaste con Él. Y quizá hoy, no necesitas aprender algo nuevo. Quizá necesitas volver a lo esencial. Volver al primer amor. Volver a la intimidad. Volver a la verdad sin filtros. Porque ahí es donde todo comienza otra vez. Ahora la pregunta final es para ti. ¿Cómo está tu alma realmente? No lo que aparentas. No lo que haces. No lo que otros ven. Sino lo que Dios ve. Si este mensaje habló a tu corazón, dale like. Suscríbete. Y compártelo con alguien que necesite despertar. Y déjame en los comentarios. ¿Qué área de tu vida necesitas reformar hoy? Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, el mayor peligro no es fallar en el ministerio. Es tener éxito sin Dios. Si te inspira este mensaje, suscríbete, dale a me gusta y comparte. Únete a nosotros para descubrir tu propósito eterno. Que Dios te bendiga.